Voy a hacer una pregunta, no necesariamente tiene que responderla, así que cuidado con cómo responde. ¿Cuántos de vosotros sois orgullosos? Que puede levantar su mano. Vamos a ver quién se atreve. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, quiero felicitarlos, porque la humildad es aquella virtud que cuando creemos tenerla es cuando menos la tenemos. De manera que si los orgullosos levantaron la mano es porque hay un grado de humildad, de reconocer que efectivamente, y entre ellos yo soy el primero. La humildad es aquella virtud que cuando creemos tenerla es cuando menos la tenemos. Y voy a tomar como base para el mensaje en esta mañana a un general muy conocido, un general de los ejércitos de Israel que se hizo famoso, y a través de la Escritura lo encontramos allí, y este general es el general Naamán. No es la Dolores de Cospedales, porque Dolores de Cospedales es ministro de Defensa, pero nunca estuvo en batalla, mientras que Naamán sí confrontó batalla y alcanzó un alto nivel dentro de la jerarquía del ejército de Siria, justamente por sus batallas. Un hombre valeroso, y dice valiente en extremo, es decir, que corría el riesgo, se enfrentaba a la flecha y se las quitaba así de encima, con escudo, con lanzas, con piedras, con ondas. Este hombre era muy habilidoso en el arte de la guerra, era un estratega militar. Y podemos imaginarnos en un desfile militar, a este hombre en la tarima presidencial, donde se sentaba el rey, y al lado estaba Naamán, el pecho erguido, medallas, se le caían del pecho, de tantas medallas, muchos galones ganados a esfuerzo, un hombre notable. Vamos a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5. Entonces ya ustedes ven por dónde van los tiros. Naamán, un hombre valeroso en extremo, valiente, pero tenía algo que estaba allí presente, que lo afectaba mucho. Era una lepra. Vamos a ver. Segunda de Reyes, o segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Hasta aquí leemos y luego vamos a la segunda parte. Vamos a dibujar un poquito el esquema de lo que estaba sucediendo allí. Siria, igual, está ubicada en el mismo sitio de ahora, al norte de Israel. Guerra, bueno, ya sabemos las guerras que tiene Siria,
Por cierto, que tenemos que orar por Siria, cómo los niños están siendo gaseados y cómo hay bombardeos a diario. Eso debe ser terrible. Llanto, dolor, angustia, hambre, necesidades, carencia de los alimentos, falta de medicina. Es una tragedia humana. Igualmente en esta época, en la época que nos narra la Biblia, había guerra entre Israel y Siria. Pero los ejércitos de Siria eran los ejércitos dominantes, eran los que llevaban la delantera. Y dice que tenían bandas armadas. Y estas bandas armadas eran guerrillas, grupos de combate, que se iban a las montañas y decían, allá viene Israel. Viene con caravanas o venía con granos o con ganado, y los asaltaban, les robaban todo lo que tenían, desde el grano, el ganado, y no solamente el grano y el ganado, sino que también tomaban cautivo a hombres y a mujeres para llevarlas como esclavos a Siria. Entonces imagínense ustedes esa condición. Israel estaba asustado, temeroso. El rey de Israel no encontraba qué hacer. No había forma de librarse de estas bandas armadas. Y en una de esas asaltos toman como rehén a una muchacha. No dice una mujer, sino dice había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, a una chica, a una niña, 12, 13, 14 años. ¿Hay alguna niña aquí de 12, 13, 14 años? Bueno, no que tenga las tres simultáneamente, pero ¿qué? ¿Hay alguna? Allá levanta su mano así muy temerosa, ¿no? Imaginaros esa niña, una niña criada al lado de su padre, de su madre, una bebé, una niña inocente, sin embargo, es tomada a la fuerza. No me imagino qué harían con esa niña, pero las bandas armadas actuaban con todo, abusando de ellas y hacían cuanto querían con las mujeres. Y esta niña, oiga bien, esta niña de Israel es llevada a la casa de Naamán el leproso. Allí está sirviendo a Naamán, es la sirvienta de la casa, es la mucama, es la que atiende a los oficios domésticos, la que cocinaba, lavaba, barría la casa, y no con el palito de la fregona, porque la fregona después fue un invento catalán, ¿no? Del palito, no, era al suelo fregando. Esta muchacha estaba allí cautiva. Imagínense por un momento una niña extranjera en un lugar hostil, ajeno a la vida que tenía en Israel y sirviendo en ese hogar que ella sabía que eran sus enemigos. ¿Qué actitud asumiría esa niña? ¿De odio? ¿De rencor? Cuando veía a Naamán decía, si te pudiese torcer el pescuezo, el cuello, te mataría. Pero fíjense que no, esta niña no actúa conforme actuaría cualquiera de nosotros. Esta niña tenía un conocimiento de Dios. Esta niña había conocido al Dios de Israel. Esta niña había sido doctrinada por su madre o su padre acerca del temor de Dios. Esta niña había tenido una experiencia personal con Dios. Esta niña era una niña de oración. Esta niña era una niña que se acercaba a Dios, quería agradar a Dios. Y en medio de ese mundo hostil, allí dice a la mujer de Naamán, sepas que hay profeta en Israel que puede sanar la lepra de mi amo Naamán. ¿Usted sabe el riesgo que corría esta niña? De creer que Naamán podía ser sano de su lepra porque había un profeta de Dios en Israel que podía hacerlo. Le preguntaron a un hermano, ¿y por qué tú no oras por este que está enfermo? Es que yo no sé si Dios puede sanarlo, así que yo no me meto en lío, mejor me quedo calladito y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, esta niña tenía la certeza, la convicción de que para Dios no había nada imposible, que no había ningún obstáculo para que Dios obrase aún en un enemigo de Israel.
Y allí tenía un grupo casero. La niña tenía un grupo casero. Logró convencer a la esposa de Naamán para que a su vez le hablara a Naamán y éste fuese el rey de Israel para pedir cartas, salvoconductos, para ir a presentarse ante Eliseo. Imagínense esta niña allí, está pidiendo, está unida con Naamán, quien asume, es que esto tiene sus detalles, quien asume la responsabilidad y el mandato espiritual de la casa del general en jefe Naamán, no es Naamán, no es la esposa de Naamán, es una sirvienta, es una niña, es una despreciable, es una rehén. Hermanos, ¿se están dando cuenta? Nosotros estamos llenos de temores y de angustia porque nos cuesta asumir nuestra autoridad espiritual, pero esta niña, a lo mejor sin ningún tipo de formación, es la dueña, ama espiritual de la casa de Naamán. Por eso es que hablo de grupo casero. Ella llevaba la autoridad en esa casa hablando espiritualmente. Muy bien. ¿Qué hace entonces Naamán o la mujer de Naamán? La mujer de Naamán habla con su marido y lo que no había hecho absolutamente nadie es convencer a Naamán de acercarse al rey de Israel, su enemigo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Dice que la mujer convenció a Naamán y Naamán va al rey de Israel y le dice, mira, me han hablado del profeta Eliseo, que dividió el río Jordán, que recibió poder de Dios, que ha hecho milagros, señales y prodigios. Este hombre ha levantado a una viuda, le ha dado alimento, ha provisto pan para el pueblo. Este hombre puede sanar mi lepra. Y el rey de Israel le cree a Naamán. Y no solamente le cree a Naamán, sino que cree que la niña que le ha dicho esto a Naamán, las palabras de esta niña se iban a cumplir. Mire cómo Dios va actuando. No buscó a uno del nivel de Naamán, del nivel del rey. Buscó a una niña, a una doncella, a una desconocida. De paso, no aparece su nombre en las Escrituras. Dios puede utilizarte a ti. Dios quiere utilizarte a ti. No importa tu condición, no importa tu estatus, no importa los muchos conocimientos que tú tengas, no importa lo que tú seas o lo que tú hayas hecho. Dios quiere usarte hoy, aquí en Alcalá. Dios quiere que tú seas el instrumento para bendecir a una nación que lo necesita. No te subestimes, no te subvalores, que nadie te menosprecie, porque tú eres aquella niña o aquel niño que Dios quiere utilizar, que Dios quiere bendecir para traer a otros a los pies de Cristo. Muy bien, la niña, ahora Naamán, mire lo que hace Naamán. Era valiente, extremadamente valiente, valeroso y orgulloso. Tenía lepra. Y dice, voy a ir a casa de ese tal Eliseo, pero antes me voy a preparar para ir a su casa. Mire lo que hace Naamán. Naamán. Así ha dicho así ha dicho, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y luego en el versículo 6, tomó en el 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, mire lo que llevaba Naamán.
10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán dijo: a mí nadie me hace favores. Si ese hombre me va a sanar, yo lo pago, para que nadie me venga a mí a echar en cara de que hizo algo por mí. Para eso yo tengo pasta. Además, ¿qué se ha pretendido ese Eliseo? Si yo soy el general, el ministro de la defensa de Siria, y además estoy en ventaja porque soy del ejército dominante. Cualquier historia parecida es mera coincidencia. Naamán se creía poseedor de todas las cosas suficientes para ganarse el favor del profeta Eliseo y de Dios. Si tengo que comprar a Dios para recibir sanidad, aquí hay. Aquí hay dinero para hacerlo. Cuán equivocado estaba Naamán. Cuán lejos estaba de la realidad. Dios estaba tratando con su vida. Dios estaba tratando con Naamán. Pero no quería ni su plata, ni su oro. Yo eché unos numeritos, pero los números los dejé. Y ustedes saben cuánto había en oro y plata y vestiduras. Aprox, con el precio, busqué en internet el precio del oro y el precio de la plata. Y lo calculé. 40 a 50 millones de euros. ¿Quién no sana así, hermano? Que te ofrezcan 40 o 50 millones para ver si me sanas. Bueno, no voy a hablar de ese tema porque fíjense lo siguiente, él asumió que su salud tenía un precio tan alto que él tenía mucho dinero, pero 50, 40 millones de euros serían lo suficiente para ganar la salud. Y se presenta ante el rey de Israel. Lleva su pasaporte, su salvoconducto y le dice al rey de Israel: yo vengo de parte del rey de Siria porque aquí hay un profeta que puede sanarme. Cuando el rey de Israel escucha esto, se lleva las manos a la cabeza y dice: este rey de Siria lo que me está buscando es problemas, lo que quiere es tener guerra conmigo, y como yo no puedo sanar a Eliseo, seguro que va a asaltarnos, seguro que va a robarnos, seguro que va a vengarse de esto. Yo lo conozco, yo sé quién es el rey de Siria. Hermanos, muchas veces actuamos como el rey de Israel. Decimos: esto es difícil. Yo creo que Dios le va a costar un poco hacer esto. Sin embargo, el rey de Israel, siendo rey, no tenía la fe y la constancia de esa niña. No tenía la convicción de esa niña. Veía a Eliseo todos los días y sin embargo no fue capaz de decir: sí, Eliseo lo puede hacer. Había una dosis de incredulidad en el rey de Israel. Vamos atando, porque en cada uno de estos personajes yo encuentro mi retrato hablado. Me encuentro identificado con algunos de estos personajes. Hermanos, la incredulidad invadió al rey de Israel. Sin embargo, dice que Eliseo escuchó aquello y le dijo. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Versículo 7, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Qué autoridad, qué convicción, qué seguridad de este Eliseo. No titubeó. Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿No proclamamos que en Cristo todo lo podemos? ¿No proclamamos que en Cristo somos más que victoriosos? Pues
sepa Naamán que hay profeta de Dios aquí en Israel y Dios puede usarme, dice Eliseo, para sanar tu lepra. Imagínense ustedes la situación en el hogar de Naamán. Una lepra. Naamán se enfrentaba al ejército en el día y en la noche iba a llorar a su casa cuando se veía su cuerpo lleno de este mal. Su cuerpo cada día deteriorándose más. Naamán, la apariencia externa del general, pero dentro había una lepra. Hermanos, muchos de nosotros, no voy a hablar de lepra como pecado, que podría ser, sino muchas veces tenemos la máscara exterior, pero por dentro estamos siendo carcomidos por pruebas, por situaciones, por angustia, por momentos difíciles, por crisis personales, por crisis de fe, por dudas, por incertidumbre, que ante el mundo, pero por dentro Dios sabe y conoce lo que se sufre, lo que se padece por causa del Señor. Lloramos en nuestras casas y tenemos que sonreír muchas veces delante de la gente. Pero ahí está Naamán. Y aquí empieza un cuadro interesantísimo, porque Eliseo manda a llamar a Naamán, y Naamán va con sus caballos, unos caballos pura sangre, buenas cabalgaduras, un pelotón de coroneles, tenientes coroneles, sargentos ahí al lado de Naamán, y dice: ¿dónde tengo que ir? Le dice al rey de Israel: tienes que ir a la casa de Eliseo. Y se va Naamán con su ejército y se presenta a la casa de Eliseo. Y yo me imaginaba que Eliseo también vivía en un palacete o en algún lugar así especial. No, más adelante encontramos que Eliseo dice: construyamos nuestras tiendas. Es decir, que Eliseo vivía en una tienda. Eliseo vivía en una chabola. ¿Y cómo es posible que el Naamán, el general, va a ir a la casa de Eliseo? Dice que se presentó ante Eliseo y cuando ve todo aquel aspecto dice: pero yo asumí que aquí había un protocolo, que alguien me iba a recibir, que me iban a decir: mi general, ordene usted, dígame. Pero cuando se acerca donde está Eliseo, imagínense ustedes, hermanos, una tienda de campaña, un ejército o un parte del ejército y Naamán al frente. Y cuando llega a la casa de Eliseo, lo menos que él esperaba era que saliera ese hombre llamado Eliseo. Pero no sale de la choza, no sale de la chabola. Le dice entonces, Eliseo le manda a uno de sus sirvientes y le dice: dile a Naamán que se vaya a bañar, pero que se bañe en el río Jordán y que se sumerja allí 7 veces. Naamán se quedó con los ojos blancos. Dijo: ¿cómo es posible? ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de todo de este hombre! Que siendo yo general me mande a bañar en el río Jordán. En Venezuela hay una expresión cuando alguien está muy fastidioso, uno dice: anda a bañarte, chico, anda a bañarte. O sea, como, haz lo que tú quieras, vete a donde te da la gana, anda a bañarte. Pues eso fue lo que le dijo Eliseo: anda a bañarte. ¿Qué has pretendido tú? ¿Quién eres tú? Lo decía él dentro de sí, porque no se lo dijo a cara a cara. Anda a bañarte. Además te voy a decir una cosa: anda a bañarte en el río Jordán, que era el río más oscuro, más turbio de ese lugar. Es decir, si fuese un español y madrileño, anda a bañarte en el Manzanares.
báñate en el Manzanares. Cuando Eliseo escucha aquello que le manda a bañar en el Manzanares, dice, esto es lo último. Si yo tengo en Siria, Habana y Farfar, ríos con aguas termales, jacuzzi, sirvientes que van con el paño y me cubren, aguas templadas de todos los colores, aguas salutíferas, y viene este hombrecillo llamado Eliseo, que según aquella muchacha me dijo que me sanaba, y ahora me dice que me vaya a bañar en el río Jordán. Naamán tenía una lepra, pero también tenía una lepra mayor, el orgullo. Y Naamán se fue enojado, diciendo, mira lo que decía Naamán, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, refiriéndose a Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, Naamán, además del dinero que estaba ofreciendo, quería que se siguiera un protocolo de sanidad. Yo esperaba que Eliseo saliera de allí donde estaba, levantara sus manos y dijese, general Naamán, grande, victorioso, poderoso general, me rindo ante tus pies y ahora pongo mis manos ante ti, delante del Dios de Israel, para que seas sano de tu lepra. Y toda la congregación, ¡ah! No, amigo. Dios no obra de esa manera. Dios no se compra de esa manera. Este hombre estaba allí todo lleno de rabia y de odio. Decía, ¿cómo es posible que yo haya llegado a este extremo? Primero esta mujercilla, esa muchacha que le creí, luego me dejé convencer por la jefa de mi casa, que era mi mujer. Luego me vengo acá, le pido al rey de Siria, a mi jefe, y me da todos estos salvoconductos. Yo traigo aquí dinero suficiente para recibir salud, y ahora me encuentro con este fiasco, Eliseo mandándome a bañar. Mira, hermanos, el otro paso importante. Los soldados de Naamán, los soldados, no el rey, le dice, ¿acaso el profeta te está pidiendo alguna cosa mayor? Sencillamente que te sumerjas en el río Jordán. ¿Quién le está dando las órdenes al general? ¿Quién se las está dando? Los soldados, los siervos. Vemos allí otra dosis de humildad. Y Naamán ve su cuerpo lleno de quizás las marcas de la lepra, ve para todos lados, se pone de acuerdo con sus soldados y le dice, llévenme al río Jordán. Allí a orillas del río Jordán ve las corrientes de las aguas, turbias, oscuras, ve para todos lados y dice, lo que me toca. Hermanos queridos, ahí está Naamán, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Verso 13. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Hermanos, usted está viendo el cuadro, yo estoy viendo clarito. Un río lleno de barro a la orilla. Tengo que quitarme el uniforme porque no se metió con uniforme. Ante todos estos soldados, me quito el traje, que es mi símbolo de autoridad. Me quito el traje, me quedo en bañador y me lanzo al Jordán. Están alrededor. 1, 2, yo no sé quién llevaba la cuenta, hermano, pero 1, 2, 3, 4, 5 y todo igual.
¿No te ha pasado a ti que estás pasando por una prueba y te dicen, consejo pastoral, tienes que orar? Y ora y clama. Todo sigue igual. Hermanos, porque tienes que leer más la Biblia, y lees la Biblia y te lees todos los salmos de adelante para atrás y de atrás para adelante y clama. Y todo sigue igual. 1, 2. Ya me estoy cansando. Y a veces no dura la prueba un día ni una hora. Muchas cosas Dios nos está tratando desde el mismo momento en que creímos. Hay sumersiones que duran años y nos cansamos. No llegamos al extremo de decir cosas, pero hermano, nos fastidiamos. ¿Hasta cuándo? El salmista exclamaba, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? No aguanto, no soporto esta prueba. ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? No aguanto. Mi cuerpo cada día está más enfermo. Mis familiares me han abandonado. Mis hermanos ya me rechazan. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Examíname, oh Dios, y ve si hay cosa mala dentro de mi corazón, decía David. Hermanos, pasamos por pruebas, pasamos por el Jordán, pasamos por situaciones, difíciles. Tenemos que sumergirnos y seguir sumergiéndonos, esperando y confiando que el Dios de Eliseo hará su obra. Que el Dios de Eliseo actuará en su momento. Que el Dios de Eliseo no está esperando ni plata, ni oro, ni muchas cosas que podamos hacer, sino un corazón contrito y humillado. No menospreciarás tú, oh Dios. Cesta zambullida, nada. No sé si los soldados decían 5, 6, a la última 7. Y cuando Naamán salió de las aguas y se vio la piel era la piel como la piel de un niño. Como la piel de un niño, como si hubiese untado Nivea Plus. Esta piel estaba limpia de lepra, limpia de enfermedad, limpia completamente. Y Naamán entonces entendió que había Dios en Israel, que había un profeta en Israel. Y Naamán insiste y dijo, he aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Para no irme así tan liso, por lo menos recibe algo. Y usted sabe lo que le dijo Eliseo. No. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hermanos queridos, yo espero, y estoy seguro de ello, que usted tome porciones de las Escrituras y se empape de ellas. Mire esta historia tan sencilla. Una mujer tomada como esclava, vendida como sirvienta, pero no se amilanó, no se acobardó, sino que habló del Dios de Israel en medio de la adversidad, en medio de sus enemigos. Y esta palabra de esta niña fue y trascendió a la mujer de Naamán. Llegó a Naamán, creyó Naamán, creyó el Dios de Siria. Y por último, vemos lo que Dios hace cuando usted y yo nos ponemos en sus manos y hacemos la obra que Él nos ha encomendado. Hagamos como Naamán. No sé cuál es nuestra lepra o nuestra prueba o nuestra dificultad. La palabra del Señor dice, el que se humillare será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor
y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Jesús dijo, dice la palabra del Señor, que se humilló a lo sumo. Cuando le injuriaban, no retornaba maldición. Cuando le apretaban, le escupían, dice que como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Pero así como se humilló, dice la Biblia, Dios le dio un nombre para que en su nombre se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Quizás esta leve tribulación por la que estás pasando, este Jordán que estás atravesando, duele, nos humilla, nos toca, pero ten la confianza de que el Dios de Eliseo, el Dios de Israel, el Dios a quien servimos, Él nos levantará, Él nos ayudará, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiad en el Señor, esperad en Él. No nos llenemos de impaciencia, sino que sepamos esperar en el Dios que todo lo puede y que sigue actuando en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, en estos cortos versículos encontramos una profunda enseñanza para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a esperar, a confiar, a ser pacientes, sabiendo que tú nos pondrás en alto y que otros podrán venir a tus pies a través del testimonio que, como esta muchacha, dio de que tú eres el Dios verdadero, el Dios de Israel. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.